presentar un video de cómo aprendemos y evolucionamos los humanos. En la primera diapositiva que vamos a ver ahorita, avanzamos, tenemos a nuestro cráneo a través de la evolución en el tiempo, desde los primeros homínidos hasta llegar a la actualidad con el Homo sapiens moderno. La característica de este cráneo es de que la capacidad craneal va aumentando, va incrementando en volumen y sobre todo va incrementando su crecimiento hacia el frente en la parte frontal. Como aquí veremos, está muy horizontal, va aumentando y se va acomodando de manera vertical hasta llegar a ser más amplia en la parte de la frente. ¿Avanzamos? Bien. Ahora tenemos en esta diapositiva diferentes tipos de cerebros. Estos diferentes tipos de cerebros ofrecen una visión de cómo está estructurado, sobre todo lo que vamos a hablar, que es la corteza cerebral. Es tan amplia que tenemos aproximadamente un metro de tela cuadrado si fuéramos puesto la corteza cerebral en una tela, aproximadamente es un metro cuadrado que tenemos de corteza cerebral. Al incrementarse la corteza cerebral, se pliega la corteza y a la parte que tenemos por arriba se le llama giro, y a la parte que está sumida, que viene siendo el pliegue, se le llama surco. Entonces miren, aquí tenemos de un roedor, de un gato, de un chimpancé, aquí tenemos el de un delfín y aquí tenemos un cerebro humano. En complejidad, el del delfín es muy parecido al del humano. Avanzamos. Continuando en el conocimiento de la estructura del cerebro, para su entendimiento lo vamos a dividir en tres partes, conocido como el cerebro reptiliano, que viene siendo acá donde está la amígdala y el lóbulo basal, el cerebro mamífero, que es un poco más amplio, incrementa también aquí en la parte amigdalar, y lo que vamos hablando del cerebro humano, que es la parte superior del cerebro. Y aquí tenemos una imagen del lóbulo frontal, que les venía diciendo que es el que ha evolucionado más y que es donde se tienen los pensamientos racionales por las tomografías que se han hecho. Avanzamos. Bien. Para entender, el cerebro es una estructura compleja, no trabaja por partes. Para su entendimiento se divide en partes, el reptiliano, el mamífero y el humano, pero trabaja todo conjuntamente. A esta facilidad que tiene el cerebro para trabajar en toda su estructura se le llama plasticidad. Y vamos a entender primero en qué consiste esta parte que se llama amígdala. Este ganglio es donde tenemos las emociones, es el estímulo-respuesta. Gran parte de nuestro trabajo, cuando trabajamos con un paradigma conductual, se trabaja con esto: estímulo-respuesta, que después se va almacenando en esta parte, que es donde le llamamos el hipocampo, los recuerdos más profundos y de larga duración. En esta área se trabaja, por eso el área reptiliana, pero trabaja muy poco la parte consciente, que es la parte frontal, y la corteza cerebral. Para tener aprendizajes significativos, que es lo que nos debe interesar a nosotros, debemos activar esta parte, la parte superior del cerebro, que es la corteza cerebral, y por ende llegar a dar los aprendizajes permanentes acá. Entonces, para esto tendremos que trabajar con el constructivismo en sus diferentes modalidades, que es el humanismo, la psicogenética, la psicopedagogía social y el cognitivismo. Avanzamos. Y en las diferentes áreas, aquí tenemos un corte de la parte profunda del cerebro, que esta parte viene siendo el cerebro mamífero y el cerebro reptiliano, con la amígdala y el hipocampo. Aquí lo tenemos. En esta parte se guardan los recuerdos. Si son buenos,
los recordamos como estímulos agradables, y son desagradables o malos, nos dan repulsión o nos dan terror. El ejemplo es cuando tenemos una mala experiencia con un animal, vamos a llamar un perro, que nos trata de morder. Cada vez que oímos unos ladridos lo asociamos con eso y nos vienen recuerdos malos, a diferencia de un recuerdo hermoso o bello que puede ser la de un gatito que se nos acerca y lo podemos acariciar. Cada vez que oímos el maullido nos vamos con un recuerdo bueno. Avanzamos. En esta estructura podemos detectar que además de todo lo que es el cerebro, tenemos el cerebelo, el tronco raquídeo y lo que empieza después, la médula espinal. Y volvemos a ver la estructura donde está el hipocampo, la amígdala, y por aquí tenemos el ganglio basal. Eso vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el movimiento involuntario y voluntario. ¿Avanzar? Bien, y en esta diapositiva vamos a ver que el cerebro, para su entendimiento y estudio, lo dividieron en diferentes áreas. Tenemos el área frontal, parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Frontal, pues es el que hemos venido, que ha evolucionado de los humanos. El lóbulo parietal, vamos viendo que la parte superior del cerebro, el lóbulo occipital, que viene siendo la parte posterior, y la parte temporal, que viene siendo un lado, viene siendo esta parte. Se divide así porque en las tomografías que se han hecho del cerebro se ha detectado que en estas partes tienen ciertas actividades, ciertas estimulaciones, actividades diferentes. Por ejemplo, la frontal tiene que ver con el razonamiento y la conciencia. La parietal tiene que ver con el movimiento y también tiene que ver, se asocian, como les he dicho, con la parte occipital, que es con la de la visión y el habla. Van muy relacionadas. Y esta parte, la temporal, que tiene que ver con la audición y demás cosas. Bien, miren, esta parte es muy interesante para las cosas de las vías motoras. Esta partecita, que es la parte posterior del lóbulo frontal, aquí lo tenemos más alargado para verlo más gráficamente, aunque no está así, está la diapositiva alargada, para ver lo que ha crecido el lóbulo frontal. En esta parte es donde se hacen los movimientos hábiles pero conscientes, es decir, ahorita en la siguiente vamos a ver cómo trabaja la visión con esta parte del razonamiento. Entonces esta partecita es la parte de los movimientos voluntarios, los que nosotros tenemos que ejecutar, decidir hacerlos. Esta parte, que es el área motora de movimientos básicos, que está en el lóbulo temporal, esta parte son movimientos inconscientes, pero más complejos. Y aquí tenemos, en esta partecita, está el ganglio basal, que ya les había dicho que está en la parte interior del cerebro, en el cerebro mamífero, pero que tiene que ver también con los movimientos involuntarios. Vamos a entender esta parte. Tenemos tres tipos de movimientos, los voluntarios y los involuntarios. Para los involuntarios, también entra aquí el cerebelo. En los involuntarios, primero trabaja del lóbulo parietal, baja al cerebelo, después de aquí sube al ganglio basal, y el ganglio basal lo descifra más. Y si aún así tenemos un movimiento que va a ser de tipo voluntario, el movimiento viene de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. Entonces son tres. Primero, que es el consciente es mínimo, y dos que son inconscientes pero más amplios, y el más amplio es el que se junta con el lóbulo parietal y el cerebelo y llega al ganglio basal. El ganglio basal tiene los movimientos, es el que decide qué tipo de movimiento es, qué velocidad y cómo ejecutar. Y en esta parte del cerebelo se hace la designación de cómo lo vamos a trabajar. Bien, avanzamos. Ahora, después de eso, ya tenemos aquí un movimiento. Si es voluntario, entra por la visión, llega al occipital, sube al parietal,
llega a la corteza prefrontal o parte posterior de la frontal, donde se decide qué hacer, baja por el lóbulo basal, llega al tronco raquídeo conjuntamente con el cerebelo y se ejecuta. Las otras dos vías que les hablaba que eran inconscientes tienen que ver con dos movimientos subcorticales que también se ejecutan, pero ya son de manera involuntaria. Una cosa que hay que entender es que cuando hacemos un movimiento voluntario en esta parte, la gángulo basal y el cerebelo se reprograman y guardan esa programación para que en lo posterior los movimientos sean involuntarios porque ya los hemos mecanizado. Es el trabajo que se hace cuando se mecanizan. Pero aquí lo importante es trabajar esta área consciente para que esos aprendizajes se acuerden y se puedan volver a ejecutar de una manera igual o mejorada cuando ya le ponemos una variable. Es lo que estamos hablando cuando hablamos de la motricidad, que es una parte consciente para superar dificultades con los algoritmos motores, pero que después de eso se guardan en estas áreas y podrían ser ejecutados de manera ya no consciente. Bien, a todo esto nos lleva a una parte más elemental, que es la neurona. La corteza cerebral tiene muchas neuronas, al igual que todo el cerebro. Pero, como vamos a hablar de la corteza, vamos a hablar que toda la corteza está estructurada por unas células que se llaman neuronas. Esta es una neurona con sus dendritas, que son sus ramificaciones, y la parte donde terminan, que se llaman axones, que es donde se comunican con otras células. Pero aquí lo interesante es hablar de estas células, que se llama la glía. La célula glial. ¿Qué tiene que ver esta célula? Todavía no sabemos. Bien, esta es una foto microscópica de un corte del cerebro donde podemos ver las neuronas y la glia. Muchas gracias. Entonces, si tuviéramos un corte de Albert Einstein, tendríamos estas más gorditas y más nutridas, al igual que las ramificaciones de las neuronas. Cada vez que tenemos una actividad consciente, un nuevo aprendizaje, las neuronas no se multiplican, pero sí sus ramificaciones, al igual que se engrosan la glia. Bien, aquí tenemos, hablando de razonamientos, tenemos que primero conceptualizamos las cosas, las adaptamos o las vivenciamos también. Después de adaptarlas a esos pensamientos, los adaptamos o los llevamos a la realidad y hacemos una reflexión, y es cuando se empieza un proceso de aprendizaje razonado, y lo que permite que, como en las diapositivas anteriores, que la glia se engrose, que las dendritas aumenten en número. Ahora, bien, vamos a hablar de este señor que en el siglo antepasado se llama Alfred Schultz. Él es un filósofo que trabajó en la escuela hermenéutica y la fenomenología. Voy a decir por qué voy a hablarles de él. Sí, bien, primero vamos a ver a estos pajaritos. Es el pájaro carboneros del norte de América. Se hicieron estudios en esos pajaritos. Del lado izquierdo tenemos unos pajaritos que viven en un área menos fría. Estos pajaritos son los mismos, pero viven en un área fría. ¿Qué pasó con estos pajaritos que viven en el área fría? Tuvieron que hacer adaptaciones en sus cerebros para poder alimentarse y sobrevivir. El medio los tuvo que forzar a tener una adaptación. ¿Qué pasa con estos pajaritos? El cerebro de estos pajaritos que viven en las zonas menos frías tienen menos capacidad cerebral, es decir, menos amplio el cerebro y pesado. Cuando se los estudiaron, y estos están más pesados. ¿Qué pasó? Obviamente pues tienen más dendritas, sus comunicaciones neuronales son mayores, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, los estudiaron. Pusieron a los pajaritos en una plataforma, hicieron hoyitos, y en cada hoyito pusieron una semilla, la taparon con un vidrio. Libraban a los pajaritos de donde hace frío, del norte de América,
Llegaban con su patita, recorrían los cristales para tomar el alimento, casi inmediatamente. ¿Qué pasó con estos pajaritos? Les hicieron la misma prueba, aunque veían la semilla dentro del hoyo, tapado con el cristal, picoteaban el cristal, pero no lograron obtener la semilla. Y hablando con Schultz, ¿qué decía Alfred Schultz? Dice, miren, decía que había una intersubjetividad entre el mundo, pero también entre los hombres y los demás hombres en la sociedad, en la cual nosotros comprendemos a los demás y ellos nos comprenden a nosotros, lo que hace que le demos un origen al mundo y un significado a las acciones de los humanos. Esto quiere decir también que no nomás por el sistema evolutivo de nosotros tenemos capacidad para mejorar, sino que el medio, tanto individual, o sea, tu persona, lo que tú hagas en relación con los demás hombres o personas y la relación que tienes con el medio donde tú vives, te transforma, te mejora, te ayuda, pero se tiene que hacer de manera consciente, si no estos pajaritos nunca hubieran logrado aprender cómo obtener la semilla, aun cuando se le ponían ciertas barreras para poder obtenerla, y desarrollar el cerebro. Entonces, el cerebro es tan complejo del ser humano que no más viene dotado de aprendizajes genéticos, sino al contrario, tiene una simbiosis con los demás que nos hace ser adaptables y mejorables a través del medio. Para esto vamos a hablar de George Bartra, que dice que el cerebro no está solamente en la parte superior, sino que es una parte del total. Él dice que el órgano del cerebro es conjuntamente con nuestro cuerpo, y él habla del exocerebro. Acordábamos que hablábamos de la corporeidad de Merleau-Ponty. Bueno, pues ahí está. No somos partes, no somos divididos, somos un todo. Avanzaré. Veamos. Ahora vamos a entender qué pasa. Posiblemente pasa esto en la célula. En la célula de la neurona, ¿qué tiene? La célula neurona tiene un núcleo y tiene una mitocondria, que es la que la alimenta. Dentro del núcleo tenemos unas cosillas, unas figurillas que se llaman mitocondrias. Perdón, se llaman cromosomas. Estas son las cromosomas. Aquí tenemos una cromosoma dibujada y cada cromosoma tiene el código genético de nosotros los humanos o de cualquier especie, que es el ADN. Bien, avanzamos. Cuando llegamos al ADN después del cromosoma, miren, aquí tenemos una imagen de un cromosoma que, si lo analizamos, encontramos cadenas de ADN, que es nuestro código genético. Esta parte es la que se nos modifica cuando tenemos aprendizajes y los podemos heredar. Lo interesante de esto es que no nomás nos quedamos nosotros con un mejor cerebro, sino que ese mejor cerebro se va heredando. ¿Y qué propicia que se mejore el cerebro? Pues nuestra interacción con todo lo que nos rodea, no nomás con personas, no nomás con nuestro cuerpo, sino también con nuestro medio ambiental. Avanzamos. Vamos a explicar otra cosa. Miren, volvemos. Todo ADN tiene un orden diferente y son 4 tipos de proteínas que se ordenan y hacen el código genético. Pero este código genético en lo físico es igual, pero lleva unas cargas, porque cuando nosotros nos reproducimos y heredamos nuestros genes a través de los cromosomas, les mandamos un código genético nuevo. Por eso una especie del siglo pasado va a ser igual a una especie de este siglo del ser humano. Ya llevan un código genético diferente que se modifica aquí. Y lo que todavía no hemos sabido explicar es qué pasa o dónde se transmite en el ADN esa información nueva. Pero se ha comprobado que sí pasa. Y ahorita vamos a ver más adelante en dónde se ha comprobado y con qué. Bien, aquí tenemos a un doctor en antropología que se llama Miguel Ángel Altamira, que tiene una propuesta de lo que ya les he hablado. Se llama la e-corporeidad. Ya no estamos hablando de la corporeidad, estamos hablando que nosotros somos más que simplemente nuestro cuerpo en su conjunto, sino que somos
el cuerpo en conjunto con nuestro medio ambiente, por las pruebas que les hemos dicho y las transformaciones genéticas que se presentan en los seres humanos o seres vivos también. Avanzamos. Fíjense bien, aquí tenemos una prueba. Miren, aquí tenemos a un chimpancé que vive en Japón, que se llama Ayumu. Este chimpancé Ayumu, aquí tenemos la liga para que ustedes la consulten, es producto de generaciones de trabajo en situaciones de complejidad mental, en problemas mentales, y ha logrado una capacidad de detección del orden lógico de los números que ni un ser humano lo puede lograr. Y es una manera indirecta de ver cómo la herencia en el trabajo de la capacidad cognitiva se puede ir incrementando y no se pierde, sino que se va transmitiendo inclusive en el código genético, no nomás a través de los aprendizajes que se pueden dar de una persona a otra. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias.